Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Liz Jimena Ponte Lancheros. Cuento con mis compañeros que son Edwin Andrés Baroncelli y Karen Lorena Murillo Pinto. Le damos las gracias por el día de hoy conectarse y apoyarnos en esta reunión, en estas microclases que tenemos. Vamos a hablar en la primera microclase sobre los animales vertebrados. Bueno, la iniciación vamos a observar la siguiente imagen y vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué sabes de los animales vertebrados? Wilson, Adrián, Dana. ¿Qué son los animales vertebrados? Los que tienen huesos. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué características en común tienen estos animales, los que están en la imagen? ¿Qué características tienen en común? Tienen esqueleto. ¿Qué tienen esqueleto? Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Ahora, ¿son importantes los animales vertebrados en nuestro diario vivir? Vamos a dejar a Wilson o a Dana que nos respondan. Son importantes los animales vertebrados. Sí, son importantes los animales vertebrados. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, vamos a pasar al desarrollo. Aquí vamos a observar un pequeño video. Espero les guste. Me informa si se escucha. ¿Listo? Así no se escucha. Se escucha un poquito. ¿Qué será? A ver. Los animales vertebrados son... ¿Sí se escuchó? ¿Se escucha? ¿Sí se escuchan? Sí. Listo. Sí. Los animales vertebrados son conocidos comúnmente como los animales que tienen huesos. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos las características principales de estos fascinantes animales, además de cómo se clasifican y en qué grupos se dividen. No te lo pierdas. Características de los animales vertebrados. Los animales vertebrados tienen una espina dorsal o columna vertebral que actúa como sostén y protege la médula espinal y los nervios del sistema nervioso. Además, esta permite a los animales adaptarse a su desplazamiento, ya sea en ambientes acuáticos, aéreos o terrestres. Asimismo, poseen una simetría bilateral y un esqueleto formado por huesos o cartílagos. Su cuerpo está formado por una cabeza, un tronco y las extremidades anteriores y posteriores. Asimismo, la mayoría de vertebrados, aunque no todos, también tienen una cola que les ayuda a mantener el equilibrio, desplazarse o realizar otras funciones. Estos animales cuentan con un sistema nervioso complejo, en el cual su cerebro se encarga de las respuestas sensoriales y motoras, y está protegido por un cráneo óseo. Por último, cabe destacar que la mayoría suele reproducirse de manera sexual, aunque existen algunos vertebrados que se reproducen de forma asexual, como algunos reptiles. Clasificación de los animales vertebrados. Los animales vertebrados, también llamados subfilo vertebrata, se pueden clasificar en 3 superclases, las cuales se dividen en otras clases.
Superclase Agnathos. Esta engloba los animales vertebrados sin mandíbula y se puede dividir en dos clases. Una es la clase Hiperoartios, que incluye las lampreas, unos animales acuáticos con el cuerpo gelatinoso, cilíndrico, sin escamas y muy resbaladizo. La otra clase es la clase Mixinos, que se refiere a los peces bruja, unos animales marinos largos, vermiformes y cubiertos por una sustancia legamosa. Superclase Gnathostommathos. Esta es la que engloba los animales que sí tienen mandíbula. Igual que la anterior, se pueden dividir en dos clases. La clase Chondrictios, refiriéndose a peces cartilaginosos, y la clase Osteictios, que son los peces óseos. Superclase Tetrápodos. Esta tercera superclase abarca todos los vertebrados que tienen 4 extremidades. Esta está dividida en 4 clases. Clase Amphibia, clase Reptilia, clase Aves y clase Mammalia, que, como habrás podido deducir, se corresponden a anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Otras clasificaciones. La anterior no es la única forma de clasificar a los animales vertebrados. También se pueden agrupar según sean amniotas o anamniotas. Los amniotas son los mamíferos, reptiles y aves, ya que durante el desarrollo de sus embriones tienen una membrana protectora. En cambio, los anamniotas son los peces, lampreas, mixinos y anfibios. Además, los animales vertebrados también se pueden dividir en endotermos y ectotermos. Los animales vertebrados endotermos, conocidos como vertebrados de sangre caliente, son aquellos que pueden mantener una temperatura constante sin importar los factores externos. En este grupo están los mamíferos y las aves. Por otro lado, los animales vertebrados ectotermos son los de sangre fría, llamados así por su capacidad de regular su temperatura corporal en función de la temperatura externa. Este grupo incluye a los reptiles, anfibios y peces. A continuación vamos a explicarte algunas características más concretas y ejemplos de cada uno de los 5 grandes grupos de animales vertebrados. Mamíferos. Estos tienen en común que alimentan a sus crías con leche materna, además de respirar a través de los pulmones. Asimismo, estos animales cuentan con complejos sistemas digestivos y sensoriales. Además, los mamíferos tienen glándulas sudoríparas que les permiten regular su temperatura corporal. Algunos ejemplos son el caballo, el delfín o el murciélago. Antes de continuar, vamos a ponerte Si quieres, dejamos ahí. algún mamífero que pone huevos. Dejamos ahí el video y pasamos de nuevo a las diapositivas. Listo, ya observamos el video. Ahora vamos a hacer la explicación general de los 5 grupos que forman los animales vertebrados. ¿Cuáles 5 grupos conforman los animales vertebrados? Los conforman los peces, que son los que nacen de huevos, viven en el agua y tienen aletas y escamas. Son los anfibios, nacen también de huevos, son los renacuajos que viven en el agua y no tienen patas. Los adultos viven en la tierra y tienen patas. Los reptiles que nacen de huevos se arrastran y tienen escamas, como por ejemplo las culebras, los cocodrilos, bueno, etc. Las aves nacen de huevos, tienen alas, plumas y pico. Y los mamíferos que nacen de su madre, que tienen patas, como los gatos, los perros, los caballos, las vacas, se alimentan de pequeños de leche. Los hay con alas, como son los murciélagos, las mariposas. Y los hay con aletas, que son como el delfín, el tiburón y los peces. ¿Qué son los peces? Bueno, en resumir, los animales acuáticos vertebrados reciben el nombre de peces. Son animales vertebrados ovíparos. Ellos respiran por branquias y tienen el cuerpo cubierto de escamas. El hábitat de los peces es en el agua, aunque puede ser dulce, puede ser salada, dependiendo de cada especie de pez. Cuando los peces son vivos,
son llamados peces, pero cuando ya muere son pescados. Los anfibios son una clase de animales vertebrados anamiotas con respiración branquial, igual que los peces, durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. A diferencia del resto de vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo que se llama metamorfosis. Que son como la rana, los gusanos, como lo vemos en la imagen. Los reptiles, que son como los caimanes, las lagartijas, las tortugas, son una clase de animales vertebrados amniotas provistos de escamas. Según la taxonomía, son considerados una clase, pero según la sistemática, son un grupo paraflético que no incluyen a todos sus descendientes. Una piel resistente y escamosa es una de sus adaptaciones, como una de sus características. Los mamíferos son una clase de animal vertebrados amniotas que poseen glándulas mamarias productoras de leche, que son las teticas, como en las vacas, son las teticas de ellas, que son las que producen la leche para poder amamantar a sus crías, alimentarlas en pocas palabras. La mayoría son vivíparos. Las aves son de sangre caliente que caminan, saltan o se mantienen sobre las extremidades posteriores, como las aves, el pavo real. La mayoría de los casos, no todos vuelan, tienen el cuerpo cubierto de plumas, un pico córneo sin dientes, o sea, las aves no tienen dientes, solamente un pico, que ahí es donde alcanza sus alimentos, y para reproducirse ponen huevos que incuban a su eclosión hasta que nacen. Relaciona con una línea los organismos de las imágenes con características y su grupo vertebrado al que pertenece. Bueno, los peces. Los peces tienen su cuerpo cubierto de plumas y pueden regular su temperatura interna. No. Su piel es fuerte y está cubierta de escamas. Sí. Eso, muy bien. Los peces son los que tienen la piel cubierta de escamas y es fuerte. Los mamíferos. ¿Qué son los mamíferos? Tienen su cuerpo cubierto con plumas y pueden regular su temperatura interna. No. Su piel está cubierta por pelo y puede regular su temperatura. Sí. Sí. Sí, los mamíferos son los que tienen su piel cubierta por pelos. Las aves tienen su cuerpo cubierto con plumas y pueden regular su temperatura interna. Sí. Muy bien. Los anfibios son un grupo más diverso de los vertebrados y son completamente acuáticos. Y los reptiles pasan la primera mitad de su vida en el agua y luego en la tierra. Sí. Muy bien. Eso es como una actividad suplementaria, que es diseñar una maqueta sobre el hábitat de estos animales, sobre lo que explicamos, y listo. Acá terminó nuestra clase. Ahora vamos a ver con los siguientes compañeros. En las diapositivas. Sí, Lore. Bienvenidos a los 7 estudiantes que van en clase. Primero, donde bienvenida a nuestra clase de fraccionarios, nuestra clase de matemáticas. Dice, primero vamos a empezar con una pequeña oración. La vamos a hacer para que recuerde bien esta clase y para que las conceptos pendientes y me colaboren en clase.
Vamos a mencionarnos el Padre, el Santo. ¿Me escuchan todos? Casi no se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Se le escucha mucho ruido. Ya el internet como, ¿ya me escuchan? Lento. ¿Me escuchan? Sí. Ritzy. Ritzy. Sí, yo sí la escucho. Les decía que vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a Dios por habernos permitido o permitirnos dar esta clase. Entonces, vamos a mostrar los puntos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por entregarle las manos de Jesús, presente para que nos pueda ir bien. Gracias por proteger a nuestra familia. Gracias por personas que están acá presentes. Señor, esta oración, gracias por todo. Y a mí, por tomar el día. Gracias, gracias. Amén. No le pongas la bichita en la boca para que escuche como mejor. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con nuestra clase que es el fraccionario. Bueno, los fraccionarios son la representación de las partes de todo. Cuando dividimos algo en partes iguales, tomamos una cierta cantidad de esto. La forma de mostrarlo es a través de fracciones. Lo que estamos dividiendo es un entero, cada parte es una fracción de este entero. Es decir, que representa un cociente no adecuado de números. Por razones históricas también se le llama fracción común, fracción mixta o fracción decimal. Las fracciones comunes se componen del numerador, denominador y línea divisora entre ambas, barra horizontal 4. En una fracción común, A sobre B. El denominador es B, expresa la cantidad de partes iguales que representan la unidad, y el numerador A, en cuántas de ellas se debe tomar. Les estaba diciendo de los tipos de fracciones. Dios. Fracción simple, común o vulgar, fracción propia e impropia, fracción mixta, razón, fracción inversa, fracción compuesta, fracción decimal y como porcentaje. Bueno, yo les voy a mostrar acá unos ejemplos de fracciones. Acá dice, dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. No sé si las ven. ¿Sí las ven?
Sí, Listo. Entonces, acá tenemos hice una torta, la dividí en dos y coloreé un pedazo de la torta. Acá hice una torta, la dividí en 4 y coloreé 2 pedazos de la torta. Acá hice una torta, la dividí en 4 pedazos y coloreé un pedazo de la torta. Acá hice una torta, la dividí en 8 pedazos y coloreé 2 pedazos de la torta. Entonces, acá en el primer dibujo me dice un medio. ¿Por qué? Porque hice una torta y le coloreé un pedazo. Acá me dice 2/4 porque hice una torta de 4 pedazos y le coloreé 2 pedazos. Acá hice una torta, dice 1/4 porque hice una torta de 4 pedazos y le coloreé un pedazo. Acá dice 2/8 porque hice una torta de 8 pedazos y le coloreé 2 pedazos. Estas son las fracciones que son equivalentes. Entonces, acá está, para que las vean. Dice, si se multiplica o se divide el denominador y el numerador por el mismo número, se tiene otra fracción equivalente a la inicial. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Estoy bien? sí. Sí, ya se le escucha bien. Bueno, este es el ejemplo para las fracciones equivalentes. Acá está la fracción para la fracción en resta, o sea, resta de fracciones. Entonces, resta de fraccionarios, ¿sí? Bueno. Entonces, acá tenemos una tortita que la dividimos en 8 pedazos. Hicimos 8 pedazos, pero coloreamos los 8 pedazos. Acá otra tortita, hicimos 8 pedazos, pero coloreamos 5 pedazos. Entonces nos da un resultado de 3/8 porque estamos restándole a este lo de este y este es el resultado. Listo. Acá está 8 sobre 8 menos 5 sobre 8 igual a 5 menos 8 sobre 8 es igual a 3 sobre 8. Cambia el numerador, pero el denominador no cambia. Sigue siendo el mismo 8 para todos. Acá nos dice, para restar fracciones que tienen el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Entonces acá está para que vean el ejemplo. Listo. Ahora vamos con la suma de fracciones. Acá tenemos una tortita de 8 pedazos y coloreamos 3. Acá una tortita de 8 pedazos y coloreamos 2. Acá una tortita de 8 pedazos. Nos da un resultado de 5 sobre 8. ¿Por qué? Porque 3 más 2 es igual a 5. Lo mismo. Queda el mismo número, el mismo denominador, pero nos cambia el numerador. Entonces, acá esta torta le sumamos este y este es el resultado. Acá está 3/8 más 2/8 es igual a 5/8. Para sumar fracciones que tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. ¿Listo? Bueno, como ya vimos ese ejemplo, entonces vamos a volver a las diapositivas. Y vamos a esta, pues seguimos acá. Listo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejemplo con una manzana. ¿Me escuchan todos? Sí, Sí, Lore. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Elvin, Litsi. Sí la escuchamos. Sí, bueno. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo con una manzana que la tengo acá. ¿Sí la ven? Bueno. El ejemplo es que vamos a conseguir una manzana. Ustedes no, porque sé que no la van a tener allá, pero yo sí la tengo. Entonces, tengo una manzana
Y la vamos a partir en 8 pedazos. La parte, ya 2 pedazos, ya 3 pedazos, vamos en 4 pedazos, 6 pedazos, y acá están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Casi nos quedan igual. Bueno, 8 pedazos de manzana. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vino Litsi, vino Edwin, ¿quién más está ahí? Dana. Bueno, vinieron y me dieron 3 pedazos. Entonces, a esos 8 pedazos le vamos a quitar 3 pedazos. Nos quedan 4 pedazos. Entonces, es una fracción de 8, pero del 8, hicimos 8 pedazos, pero le quitamos 3 pedazos, como el círculo haría 3 pedazos. Entonces son 3 octavos, porque nos cambia el numerador, pero el denominador no cambia. Entonces, su respuesta son 3 octavos. Tenemos 8 pedazos, pero le dimos 3 a Juan. O coloreamos 3 o nos comimos 3. Vamos para la siguiente diapositiva. Bueno, acá nos explica lo de la suma y resta de fracciones, que yo ya no se lo había explicado con las carteras, ¿sí? Entonces vamos, es como a definir qué es la suma y resta de fracciones. Para poder sumar y restar fracciones es necesario tener el mismo denominador cuando las fracciones tienen ya el mismo denominador. Se suman o se restan los numeradores y se guarda el denominador. Cuando no tiene el mismo denominador, se toman los denominadores y se encuentran en MCM, luego se multiplican las fracciones por sus números correspondientes para obtener el mismo denominador, sin cambiar la proporción y se suman y se restan los numeradores guardando el denominador tal cual. Pues acá nos muestra un sexto más 3 cuartos, igual a 1 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 4 por 3, igual a 2 sobre 12, más 9 sobre 12. Bien, ahí nos muestra más o menos un ejemplo de lo que estoy hablando de la suma y resta de fracciones, que en este caso yo les expliqué con la cartelera no cambiaba el denominador, pero existen otras donde cambia el denominador. El numerador puede variar, pero también en otras ocasiones puede variar el denominador, o sea, cambia. Entonces, en otros no tengan el mismo número, como lo que nos presenta acá, 6 y 4, un sexto y 3 cuartos, cuartantos. Entonces, eso, bueno, esa es para la suma y resta de fracciones. Bueno, chicos, acá les voy a dejar, esto es como para que practiquen, hay 3 links, que son unos juegos en línea sobre fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que enviarlos por mensajería, mensajes de la reunión para que ustedes den y lo realicen. Entonces, Edwin, mi compañero Edwin. Edwin, Bueno, ¿me escuchas? sí. Si quieren, comparto pantalla y pues hacemos los juegos. ¿Estamos todos ahí? Sí. Muchachos.
Ya ahorita ya se desconectaron dos porque tenían que irse en unas clases. Listo, chicos, entonces ahí quedan pendientes para que les colaboren y puedan practicar los ejercicios simples. Listo, chicos. ¿Sí pueden ver? Sí, Sí. Listo, vamos a hacer igualación de fracciones. Entonces, tenemos 5 cuadrados. ¿Cuántos cree que debemos pintar? 4. Muy bien. Este, tenemos 8 cuadros. 5. Muy bien. Dana, ¿cuántos debemos colorear? 6. Muy bien. Este, 2, dos, muy bien. Siguiente, dos, este, 2. muy bien. Se debe colorear 2 porque es 2, 2. ¿Cuál se debe colorear? 5. 5, sí. ¿Cuántos? 2, Muy bien. El siguiente, Edwin, una explicación como para Dana, para que entienda, porque Dana no nos ha colaborado. Para poder colorear, recordarle que el número de abajo es el denominador, creo que es. son las Sí. partes que están de cuadros Son las partes que vacíos. están en los cuadros vacíos. Y el número de arriba, que es el 8, son los números que vas a colorear, o sea, los cuadros que se colorean. Entonces, si nosotros le preguntamos a ti, Dana, ¿cuántos cuadros se tienen que colorear en 8 décimos? ¿Cuántos son? Recordando que la parte de arriba es los cuadros que se colorean. ¿Sí me entendió, Dana, o no? No. Los cuadros que hay son la parte de abajo, ¿sí? O sea, hay 10 cuadros. Y la parte que se colorea es el número que está arriba del 10. O sea, ¿qué número está arriba de 10? Número 8. Eso, muy bien. Entonces son 8 cuadros que se colorean. Ahora en el siguiente, ¿cuánto se debe colorear, Dana? 1. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la suma. Entonces, el denominador siempre va a ser el mismo.
Entonces, 0 más 6, ¿cuánto sería? 6. Muy bien. Entonces, el numerador, ¿cuál sería? El numerador, 6 octavos. 6. 6 octavos. Sí, 6 octavos. 6 Porque, octavos. porque en la suma, el denominador siempre va a ser el mismo. 5 más 3, 8. muy bien. El siguiente, 4. muy bien, Dana. Muy bien, Dana. 2 más 2, 2 más 2, 4, muy bien. 4, 4. 0 más 2, muy bien, Dana. El siguiente, 2. sí, 3. 2 más 1, 3. muy bien. 3 más 1, A ver, Dana, ¿cuánto es 3 más 1? muy bien. Muy Se bien. entendió. Tatiana, el último. 5 más 2, 7. muy bien. Bueno, por último, las restas. Cuatro menos 3, 1. muy bien. 3 menos 2, Dana. 1. Ah, dale. Buena, No, Tatiana. tranquila. 3 menos 1, 2 tercios. muy bien. 7 menos 5, 2. sí. Dana, 6, 6. muy bien. 4 4. menos 3, 1. muy bien. A ver, Tatiana. 1. Muy bien. Bueno, lástima que los otros estudiantes se fueron. Pero bueno, lo importante es que Dana entendió. Hoy Sí. que estamos en los que estábamos, fueron los estudiantes. No, lo importante es que, bueno, estas clases se hicieron, se realizaron. Lo bueno es que entendieron sus temáticas. Le agradecimos a las personas que se conectaron de todo corazón. Y espero que tengan, pues, un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Dana.